So we're not going to have time to examine 1st and 2nd Timothy and Titus. Bien, no vamos a tener tiempo para poder examinar primera y segunda a Timoteo y Tito. I don't know if we'll have time to get to Philemon as well. No sé si tampoco tendremos el tiempo para entrar a Filemón. So, but just broadly speaking, 1st and 2nd Timothy and Titus are known as the pastoral epistles. Bueno, hablando así en términos amplios, primera y segunda a Timoteo son conocidas como las cartas pastorales. Paul was writing to Timothy as a young pastor who was suddenly thrust into eldership and pastoral ministry, and he needed to know how the church functions. Y en términos generales, Pablo escribe a Timoteo como un pastor joven que fue nombrado y ordenado para que pudiera saber cómo conducirse en la iglesia con estos asuntos pastorales. So among other things, what Paul outlines for Timothy is how the offices of the church should function. Y lo que hace Pablo para Timoteo es bosquejar cómo deben funcionar los oficios de la iglesia. We get the duties and qualifications for church officers. Y ahí tenemos los deberes y cualificaciones de los oficiales de la iglesia. And Philemon was a letter that Paul wrote on behalf of a believing slave who had ran away from his believing master. En el caso de Filemón tenemos una carta que Pablo escribe en representación de un esclavo creyente que había huido de su dueño creyente. And Paul sends him back and encourages, sends a letter with him it encourages the master to treat his slave like a brother because we're all united in Christ. Y lo que hace aquí Pablo es animar a Filemón a que trate a Onésimo como un creyente porque todos finalmente somos hermanos en Cristo. And so you'll want to read your textbook on those three because there's a lot more to be said. I just don't have the time to get into it with you now. Y bueno, ahí les animo a leer el manual que están consultando para estos libros, ya que yo no tendré el tiempo de ingresar a ellos. And I did look up the writer of the textbook, and he's a solid guy, so you're going to have good stuff. Y bueno, sé cuál es el autor del libro que están leyendo y es un tipo bastante consistente, así que están leyendo ahí buen material. So let's get into Hebrews. Vamos a Hebreos. So who wrote Hebrews? ¿Quién escribió Hebreos? Well, the Eastern churches thought that it was Paul, and the Western churches were not sure. En cuanto a las iglesias orientales, piensan que fue Pablo, mientras que en Occidente no estamos seguros. In the West, up to the Reformation, it was commonly understood that Paul was the guy who wrote it. Hasta la Reforma, al menos, se entendía en Occidente que Pablo había escrito Hebreos. So the idea, we can see from Hebrews chapter 2 and verse 3, we can glean from the idea that the person who wrote Hebrews was a second generation believer who came after the apostles. Y del capítulo 2, verso 3, tenemos la idea de que Hebreos lo más probable es que fue escrita por un creyente de segunda generación que vino después de los apóstoles. He says that this great salvation was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. So he's saying that the idea was that this person was a second generation Christian. Dice que la salvación fue anunciada primeramente por medio del Señor y luego fue confirmada por los que la oyeron. Y eso nos da entonces la idea de un creyente de segunda generación. And so the language is different than that what we find usually in Paul. Y el lenguaje difiere de lo que encontramos usualmente en el apóstol Pablo. And we see that some common suspected authors are Barnabas, Luke, or Apollos. Y bueno, algunos que se han propuesto como autores son Bernabé y Apolos. Barnabas and Apollos, right? Yes. Barnabas, Luke, and Apollos. Bernabé, Lucas y Apolo.
And so we read in Hebrews chapter 13 in verse 23 where the author addresses Timothy. Y en el capítulo 13, versículo 23, el autor se dirige a Timoteo, o habla, And perdón, habla sobre Timoteo. so why is Hebrews included in the canon if we don't know who the author is? ¿Por qué Hebreos está incluido en el canon si es que no sabemos quién es su autor? Well, there's three aspects, three elements that the book of Hebrews meets that that would lean towards it being divinely inspired. Y hay tres aspectos que podemos encontrar en Hebreos que nos hablan de su inspiración divina. And that there are three qualities, and so those three qualities are: first, it has divine qualities. Hay tres factores que nos llevan a ver esto. Uno es que tiene cualidades divinas. That is, you can hear the voice of God in the writings, and the work claims to be divinely inspired, and it is attested to being such. Y la verdad es que se puede apreciar la voz de Dios a lo largo de las líneas de esta carta y es escrita con esa autoridad, clamando tener esa autoridad de palabra de Dios. The second quality is that it has apostolic origins. La segunda cualidad es que tiene orígenes apostólicos. That is, that the doctrine can be directly related to the teaching of the apostles. La doctrina puede ser trazada directamente a los apóstoles. And it is in line with other accepted apostolic teachings. Y también está en línea con otras enseñanzas apostólicas que son aceptadas. The third quality is corporate reception. Y la tercera cualidad es que fue recibida corporativamente. And the idea is that these writings have been accepted by the church as a whole, not just by individuals. Esta carta ha sido recibida por la iglesia como un cuerpo en su plenitud y no por individuos simplemente. So then, so what was the occasion and who were the recipients? ¿Cuál es la ocasión de esta carta y quiénes fueron sus receptores? Well, the only clue that we have is at the end of the book in chapter 13 and verse 24. Bueno, la única pista que tenemos es al final del libro, capítulo 13, versículo 24. So it was possibly people living in Italy, a person who was living in Italy and sending greetings back, or maybe an Italian expatriate who was sending greetings to Italy. Entonces puede tratarse de una persona que estaba en Italia y que está devolviendo un saludo a alguien que le escribió, o personas que habían sido expatriados desde Italia y estaban enviando saludos. And so, but that's the only clue that we have as to. So, but we do know that it was relevant for Jews who were tempted to go back to the sacrificial system. Lo que sabemos es que esta carta era relevante para aquellos que eran judíos y estaban siendo tentados a volver al sistema de sacrificios. So how do we interpret how do we interpret it? ¿Cómo la interpretamos? And how we interpret Hebrews relates to how we apply it. ¿Y cómo interpretamos Hebreos? Y con esto se relaciona cómo la aplicamos. So we have to discover what the genre is of the book of Hebrews. Tenemos que descubrir qué género literario es el libro de Hebreos. We can immediately rule out that it's not apocalyptic, nor is it poetry. Inmediatamente nos damos cuenta que no es ni apocalíptico el género ni poético. So is it an epistle? Es una epístola, Somewhat. de alguna forma. Is it a sermon? Es un sermón. There are those who believe that the book of Hebrews was a sermon series that was compiled and then published. Algunos creen que Hebreos era una serie de sermones que fue compilada y luego publicada.
particularly in chapters 8 through 10, the writer works through the Old Testament text in a homiletical and oral intention. Particularmente de los capítulos 8 al 10, encontramos que el autor va recorriendo a través del Antiguo Testamento de una forma homilética y como para ser predicado oralmente. And that the book of Hebrews is meant to affect the hearer as if it were a sermon. Y está pensada para alcanzar al oyente como si fuera un sermón. It calls for a response from the audience. It issues a warning. He does an expository message from the scriptures. Está hecha para poder demandar una respuesta de la audiencia. I'm sorry. Where were you? It reaches the audience, demanding a response. Yes, and it gives a warning, and it exposits scriptures. Da advertencias y también expone la escritura. The idea is that Hebrews was first preached, and then it was written out and sent to the churches. La idea es que primero el contenido de Hebreos fue predicado, luego fue escrito y así enviado a las iglesias. So what's the purpose of the book of Hebrews? ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? That Christ he's better. Mostrar la superioridad de Cristo. He's a better heavenly priest. Que es un mejor sumo sacerdote. He's a better sacrifice. Que es un mejor sacrificio. He's a better person. Una mejor persona. His work is better. Su obra es mejor. And his covenant is better. Y su pacto es mejor. Not just better morally, but better in a redemptive sense. No solo mejor moralmente, sino que en un sentido redentor. So the writer is not saying that the Old Testament is defective. What he's saying is that the Old Testament is deficient. No está diciendo que el Antiguo Testamento sea defectuoso, sino que era deficiente. It was deficient. Deficient, yeah. The Old Testament was only a type of what was to come, and Christ is the reality of what the Old Testament looked forward to. ¿En qué sentido es deficiente? En que el Antiguo Testamento era solo un tipo de lo que Cristo sería, ¿cierto? Y que en ese sentido anunciaba la obra que vendría de Cristo. So let's look at the structure of Hebrews. Miremos la estructura de Hebreos. So the structure follows a pattern of teaching and exhortation. La estructura sigue un patrón de enseñanza y exhortación. In that there will be blocks of teaching that will be followed by an exhortation. Y aquí hay bloques de enseñanza que luego son seguidos por bloques de exhortación. So we could divide Hebrews as such. Y podemos dividir así Hebreos. Hebrews 1:1 to 2:4 Hebreos 1:1 al 2:4 is an exhortation and a warning. es una exhortación y una advertencia. Hebrews 2:5 to 4:13 Del 2:5 al 4:13 is an exhortation and a comfort. vemos una exhortación y un consuelo. Consuelo. Hebrews 7:1 to 10:18 Desde el 7:1 al 10:18 is an exhortation and examples. Es una exhortación y algunos ejemplos. All right, so let us walk through an outline of the book of Hebrews. Veamos un bosquejo del libro de Hebreos. So we have in chapter 1 verses 1 to verse 4, and the dominant idea is the writer uses the term superior. En el capítulo 1, del 1 al 4, la idea dominante es esta palabra superior Or better. o mejor. And you see that.
Yeah, at the end of verse 4, where he says, more excellent. El versículo 4 dice, heredado un nombre más excelente. So the excellency, the superiority of the Son. Entonces habla de la excelencia, la superioridad del Hijo. And so we see that in chapter 1, verse 5 to chapter 4, verse 13. Y vemos esto en capítulo 1, verso 5 al capítulo 4, verso 13. And that heading would be the superiority of the Son. Y el encabezado ahí sería la superioridad del Hijo. So the Son would be first superior to the angels. El Hijo es superior en primer lugar a los ángeles. We get the teaching that Paul teaches, the writer teaches this in chapter 1, verses 5 to 14. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versos 5 al 14. He exhorts the superiority of the Son in chapter 2, verses 1 to 4. Después, pasando al capítulo 2, verso 1 al 4, exhorta sobre esta superioridad del Hijo. And then he teaches it again in chapter 2, verses 5 to 18. Y luego, capítulo 2, versos 5 al 18, nuevamente exhorta. The Son Oh. is superior to all that. 1 second. Chapter 3. Nuevamente enseña, dice. Yeah, the Son is superior. He holds a superior office, and he is the builder of a superior house. Él ahí ejerce un oficio superior y construye una casa superior. We see the teaching of this in chapter 3, verses 1 to 6, Vemos esto en capítulo 3, versos 1 al 6. and the exhortation to this in chapter 3, verse 7 to chapter 4, verse 13. Y tenemos la exhortación de esto en el 3, versículo 7 al 4, verso 13. The third superiority of the Son is over the old covenant sacrificial system. La tercera superioridad del Hijo la encontramos respecto al sistema sacrificial pactual. And this is the bulk of the book. It runs from chapter 4, verse 14 to chapter 10, verse 25. Y esto va desde el capítulo 4, verso 14, hasta el 10, versículo 5. Esta superioridad sobre el sistema de sacrificios del antiguo pacto. And we see that Christ is first a superior high priest. En primer lugar vemos que Cristo es un sumo sacerdote superior. And this is in chapter 4. He starts this in chapter 4 and verse 14 and runs to chapter 5, verse 10. Desde el 4:14 al 5:10. We see the exhortation of the Son as the superior high priest in chapter 5, verse 11 to chapter 6, verse 20. Desde el 5:11 al 6:20 vemos la exhortación que se basa en esta superioridad de Cristo como sumo sacerdote. And then he closes out that section with the Son as the superior high priest with further teaching in chapter 7, verse 1 to verse 28. Y luego, en el capítulo 7 completo, enseña más sobre esta superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Second, we see that Jesus is the superior sacrifice. Luego vemos que Cristo es un mejor sacrificio. And that teaching is in chapter 8, verse 1 to verse 13. Y esto lo encontramos en el 8:1 al versículo 13. And then he has further teaching in chapter 9, verse 1 to chapter 10, verse 25. Y luego prácticamente todo el capítulo 9 hasta el 25 provee más enseñanza sobre esto. And so he ends the book in chapter 10, verse 26 to chapter 13, verse 25 with 7 exhortations. Y luego finaliza el libro desde ahí, desde el 9:25 hasta el 13 completo, termina con 7 exhortaciones. And so he starts with a warning in chapter 10, verse 26 to 31. Comienza con hay una advertencia ahí del capítulo 10, chapter 10, verses 26 to 31. 26 al 31. And then he gives an example in verses 32 to 39. Luego 10, desde el versículo 32 al 39 hay una exhortación.
He follows it up with another example of the wilderness existence of the church in chapter 11, verse 1 to verse 40. Y después el capítulo 11 nos da otros ejemplos acerca de la existencia de la iglesia en el desierto. He gives a fourth exhortation in chapter 12, verses 1 and 2. Capítulo 12, versos 1 y 2, nos da una cuarta exhortación. The fifth exhortation is in verses 3 to 24. Y después, capítulo 12, versos 3 al 24, hay una quinta exhortación. And the sixth exhortation is a warning in verses 25 to 29. Después, versículo 25 al 29 del capítulo 12, hay una sexta exhortación que es una advertencia. And the last exhortation is practical in chapter 13, verses 1 to 19. Y después, capítulo 13, del 1 al 19, hay ya la última exhortación que es práctica. And then he closes the letter with the benediction in verses 20 to 25. Y luego cierra la carta con una bendición, versículo 18 al 25. So let's walk through this. Bien, progresemos en este libro. So Hebrews 1:1 to verse 2. Hebreos 1, del 1 al 2. So how God speaks, how he spoke then and how he spoke now. Dios habla y habló en aquel entonces, desde la perspectiva de este libro, y habla ahora. He says, the writer starts by writing long ago. Empieza el escritor hablando de hace mucho tiempo. So this was everything that came before Christ. Esto se refiere a todo lo que vino antes de Cristo. Second, he says many times in many ways. Aquí se refiere a muchas ocasiones y muchas maneras. That means in many parts or many portions. Esto significa muchas partes o porciones. So what he's saying is that revelation came in different times and in many different pieces. It did not come all at once. Y lo que está diciendo es que la revelación vino en diferentes momentos y en diferentes partes, así que no vino todo de una sola vez completa. So we can contrast this to Islam or to Mormonism, where they claim they received their full revelation all at once. Y esto contrasta con el Islam o el mormonismo, que ellos reclaman tener toda la revelación de una sola vez. Biblical revelation came in parts. It was never total revelation all at once. La revelación bíblica vino por partes. No hubo una revelación de una vez para siempre. In Hebrews, in verse 2, it says that, the end of verse 1 says that God spoke to our fathers by the prophets. Dice la última parte del verso 1 que habló a los padres por los profetas. Notice that he's talking about prophets plural from Abraham all the way up till Zechariah. Aquí habla de los profetas en plural, desde Abraham hasta Zacarías. No single prophet had the fullness of revelation. Ningún profeta en particular tuvo la plenitud de la revelación. And the writer of Hebrews does not always cite the individual prophets when he quotes them, but he writes it as the Lord saying such and such. Y no siempre él se refiere a los profetas cuando los cita, pero siempre habla como que Dios es el que está hablando en último término, a través de ellos. He goes into verse 2 saying, but now he has spoken to us by his son. Y luego en el verso 2 dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. This is the climax of the history of revelation. Y este es el clímax de la historia de la revelación. Starting from Genesis 3:15 and all the times leading up to Christ. Comenzando con Génesis 3:15, pasando por toda la historia hasta Cristo. This gives us an idea of a partially realized eschatology. Esto nos da la idea de una escatología parcialmente realizada. That the recipients of Hebrews were in the last days. Y porque los receptores de Hebreos estaban en los últimos días.
in that the final revelation has come, y la revelación final ha llegado. and that is Christ being the final word from the Father. Y Cristo es así la palabra final del Padre. So then let's look at the redemptive historical progress. Y miremos al progreso histórico redentor. The Old Testament was fragmentary and was shadows. El Antiguo Testamento era fragmentado y consistía en sombras. The New Testament is the reality. El Nuevo Testamento nos muestra la realidad. And so the definitive redemption in Christ must come with a definitive word to explain that redemption. Así que esa redención definitiva que encontramos en Cristo debía venir también con una explicación, So that would be, una obra explicativa de esa redención. so that would be our redemptive progress. Y ese sería nuestro progreso redentor. But we also have a revelational progress. Pero también tenemos un progreso de la revelación. And it goes from type to fulfillment. Y este progreso va desde el tipo hasta el cumplimiento. We have a definitive and a final word. Tenemos una palabra definitiva y final. God does not give individual words for them as individuals. It's for the people as a whole. El Señor no da una palabra para ellos como individuos simplemente, sino para el pueblo como un todo. Now the problem is if we don't look at the redemptive historical progress, El problema es que si no miramos al and if progreso histórico redentor, we don't look at the redemptive progress and the revelational progress, y si no miramos al progreso de la revelación, then what you get is dispensationalism. lo que tienes es dispensacionalismo. And what dispensational does is it flattens out redemption with no climax. Lo que hace el dispensacionalismo es que aplana la redención sin clímax. Dispensationalists struggle with the idea that God revealed himself in parts which was not final. El dispensacionalista lucha con la idea de que Dios se reveló a sí mismo en partes y de una forma no final. Dispensationalists will struggle to grasp that the Old Testament looked forward to Christ and that he is the reality. Ellos van a luchar con esta idea de que el Antiguo Testamento mira hacia Cristo y que Él es la realidad. Therefore, they do such things as trying to recreate temple worship. Y ellos entonces harán algo así como recrear la adoración en el templo. They will attempt to use a single Old Testament law to apply it in the modern day era. Ellos tratarán, por ejemplo, de aplicar la ley del Antiguo Testamento en esta era, digamos. Some of them, like my father, will not eat shellfish. Algunos, como mi padre, no van a comer moluscos. And he will say if it was wrong for Moses, then it's wrong for me. Y dirán cosas como si estaba incorrecto para Moisés, también lo es para mí. But in the Old Testament, there's only a physical concept of holiness. Pero en el Antiguo Testamento hay un concepto más bien físico de la santidad. And through physical holiness, the Lord was attempting to teach the people about true holiness. Y a través de esa santidad, con ese énfasis más físico, el Señor les intenta enseñar de la verdadera santidad. So today we don't need to try to recreate anything in the Old Testament. Y hoy día no necesitamos recrear nada respecto de estas realidades del Antiguo Testamento, Those were only temporary expressions of holiness. que eran But solo God has spoken to us through His Son. solo expresiones temporales de santidad, porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo. So we can compare that to Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. Comparamos eso con Hebreos 2, versículos 3 y 4. You want to read that? Dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. So we read here that the purpose
of miracles in the book of Acts is to testify to the truth of the word. Y así entendemos que el propósito de los milagros en el libro de Hechos era testificar acerca de la verdad de la palabra que se predicaba. They were not necessarily intended to be normative or to continue forever. Esas señales no tenían el propósito de ser normativas para nosotros o de continuar para siempre, But to speak to redemption in Christ as opposed to spread out over the entire age of the church. y lo que tenían el propósito de hacer era hablar de la redención en Cristo y cómo esto se iba expandiendo también con la iglesia, y llegando a otros lugares. So this leads us to the superiority of the Son. Hablemos de la superioridad del Hijo. The superiority of the Son is stated in Hebrews chapter 1, 2 to verse 4. Esta superioridad se ve en capítulo 1, del verso 2 al 4. First, it refers to Christ as the heir. Ahí se refiere a Cristo como el heredero. That means that he's receiving an inheritance, and that inheritance is all creation, and all of the elect people are his reward. Lo que recibe como herencia es toda la creación, todo el pueblo de Dios son su recompensa. We see that he is divine. Vemos que es divino. He is the agent of all creation and the exact physical representation of the Father. Es el agente de nuestra creación y la exacta representación física del Padre. He has the same essence, the same power, and an identical nature, but distinct in his person. Tiene la misma esencia del Padre, la misma naturaleza y perfección, pero es una persona distinta. And so we also see his humanity. También vemos su humanidad. There is no ontological subordination. No hay una subordinación ontológica. He was a son who became priest, not a priest who became a son. Él es un hijo que llegó a ser sacerdote y no un sacerdote que llegó a ser hijo. So Hebrews 1, 1 to 4 serves as our introduction to the entire letter. Así que estos primeros 4 versículos nos sirven como una introducción a toda la carta. And that is redemption and revelation. Y eso implica redención y revelación. In redemption, we have the final work in Christ. En la redención tenemos la obra final en Cristo. And in revelation, we have the final word in Christ. Y en la revelación tenemos la palabra final en Cristo. So in chapter 1, verse 5 to chapter 4, verse 13, we read of the superiority of the Son using a lot of the Old Testament. Así en el capítulo 1, verso 5 al 4, verso 13, tenemos la superioridad del Hijo usando muchos ejemplos del Antiguo Testamento. We see that the Son is superior to angels. Vemos que el Hijo es superior a los ángeles. Angels were ministering spirits, but Christ is superior. Los ángeles son, perdón, se activa este computador. Los ángeles son espíritus ministradores, pero Cristo es superior a ellos, superior a los ángeles. So we look at the Son being superior to the angels, and we see the teaching in chapter 1, verses 5 to 14. Vemos la enseñanza que se da sobre esta superioridad de los ángeles en los versículos 5 al 3, al 14 del capítulo 1. We have the exhortation in the form of a warning in chapter 2, verses 1 to 4. Y luego tenemos una exhortación en forma de advertencia, capítulo 2, And versos that 1 al 4. if we have a word of salvation about the Son, then it must be heeded. Heeded. If we have a word of salvation about the Son, then we must listen to it. Okay. Bueno, si hay una palabra si hay una obra de salvación en el Hijo, debemos escuchar entonces sobre ella. Then we have further teaching in chapter 2, verses 5 to 18. Luego, capítulo 2, versos 5 al 18, tenemos más enseñanza.
And immediately in verse 9, we have a transition about Jannes. Y luego tenemos una transición. And this points us back to what came before and points us forward as well. Chapter 2, verse 9, right? That Christ was lower than the angels for a little while, but later all creation shall be subjected to him. Bien, ahí tenemos como una transición que nos lleva hacia atrás y luego hacia adelante en capítulo 2, verso 9, que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles y luego fue coronado en gloria. That not everything is subject to him yet. Pero no todo está sujeto a él todavía. And verses 10 to 18 was an apologetic for Christ's humanity. Y luego, versos 10 al 18, hay una apología de la humanidad de Cristo. That he came in the flesh to destroy sin in the flesh. Él vino en la carne para destruir al pecado en la carne. He did not assume a sinful nature, but he bore sin in the flesh. Él no asumió una naturaleza pecaminosa, pero él cargó con el pecado en la carne. That Christ did not come after Adam in nature, Cristo no vino de Adán en cuanto a su naturaleza, but after the seed of Abraham. sino de la simiente de Abraham. In that he had to be like the people in every way except for sin, so that he could be a sacrifice for sin. Debía ser como su pueblo en todas las cosas, excepto por el pecado, para que él pudiera ser un sacrificio por el pecado. And in chapter 3, verse 1 to chapter 4, verse 13, we talk about he's the builder of a better house. En todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 13, se nos muestra a Cristo como un constructor de una mejor casa. And here the writer of Hebrews contrasts Jesus with the defining figure of Judaism, Moses. Y aquí el autor contrasta a Jesús con esa figura definitiva del judaísmo que era Moisés. In chapter 3, 1 to 6, the writer uses an argument from the lesser to the greater. Capítulo 3, versos 1 al 6, aquí el autor usa un argumento desde lo menor a lo mayor. Where Moses was a servant, but Jesus was the builder. Moisés era un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el constructor. And he gives an exhortation by example in chapter 3, verse 7 to chapter 4, verse 13. Y da una exhortación a modo de ejemplo desde el 3:7 al 4:13. And he uses the language of conditionality here in verse 7, citing if. En el versículo 7 vemos el lenguaje de condicional cuando dice sí ustedes. And we can summarize this in chapter 1, verse 5 to chapter 4, verse 13. Entonces resumimos esto del capítulo 1, verso 5 al 4:13. And here it's the fear of moralism. Y acá encontramos el peligro del moralismo. And it's redemptive historical. Y es un pasaje histórico redentor. And how the text fits into the whole story of God. Y nos muestra cómo el texto encaja en toda la historia de Dios. So and it's how we place the text in the whole of redemption. In the Old Testament, we look forward to the cross. Cómo ubicamos el texto en la historia de la redención y desde el Antiguo Testamento miramos a la cruz. So what's the purpose of chapter 1, verse 5 to chapter 4, verse 13? ¿Cuál es el propósito de esta sección? Capítulo 1, verso 5 al 4:13. The purpose was to establish that Jesus is worthy and qualified to be a high priest. El punto es demostrar que Cristo es digno de ser sumo sacerdote y está calificado para eso. He had to be both God and man to be a high priest who can save and the God who saves. Él debía ser Dios y hombre para ser el sumo sacerdote que puede salvar y el Dios que salva. As a man brought sin into the world, so a man had to live sinless to offer the perfect sacrifice
for sin in the world. Así como un hombre trajo el pecado a este mundo, así también debía haber un sumo sacerdote que fuera sin pecado para quitar el pecado de este mundo. That leads us to our next heading, the superior priesthood and the superior sacrifice. Y eso nos lleva al siguiente encabezado, el sacerdocio superior y el sacrificio superior. The idea is that Jesus was qualified to be the high priest. La idea es que Jesús está calificado para ser el sumo sacerdote. And he established another priestly order, and the writer writes of this, contrasting the sinful Levitical priesthood with the priesthood of Melchizedek. Y así Cristo estableció un nuevo orden de sacerdocio y se compara este sacerdocio de origen levítico, ¿cierto?, con el de Melquisedec. So the teaching is chapter 4, verse 14 to chapter 5, verse 10. Y eso lo encontramos en el 4, verso 14 al 5, verso 10. And he's building an argument from the lesser to the greater. Y nuevamente construye este argumento de lo menor a lo mayor. The idea is that Christ can relate to sin, he can relate to creatures. Y la idea de esto es que Cristo se puede relacionar con las criaturas. Though he was sinless and others had sinned, they had to sacrifice for their own sins first. He didn't. Él era sin pecado, mientras los otros sacerdotes eran pecadores y por lo mismo debían ofrecer un sacrificio primero por su propio pecado, pero Cristo no debió hacer esto. Yet in his humanity, he had compassion for other humans. Pero en su humanidad Él tuvo compasión por nosotros los humanos. In chapter 5, verse 11 to chapter 6, verse 20, he gives an exhortation. Desde el capítulo 5, verso 11 al 6, 20, Él da una exhortación. That as creator, Christ knows what temptation and sin is, and as a creature, he got to live through it. Y como creador sabe lo que es la tentación y el pecado, y como verdadero hombre tuvo que vivir a través de esto. And the present problem with the hearers was that they were immature. Y el problema presente que enfrentaban su audiencia es que eran inmaduros And they were in danger of falling away. y estaban en peligro de deslizarse y caer. In Hebrews 6, 4 to 8, we get a warning. En Hebreos 6, del 4 al 8 tenemos una advertencia. And in 6, 9 to 12, we get a further anticipation of better things that come with that follow faith. Y luego del 9 al 12 tenemos la anticipación de las cosas mejores que vienen con la fe. And in Hebrews 6, verses 13 to 20, we get an encouragement. Luego, capítulo 6, versos 13 al 20, da un estímulo, un ánimo That we can rest in God's faithfulness. de que podemos descansar en la fidelidad de Dios. And he goes on to then compare and draw a connection between Christ and Melchizedek. Y luego pasa a comparar a Cristo con Melquisedec. And the author is going to show Christ's priestly lineage. Y ahí con esto él demuestra el linaje sacerdotal de Cristo. And we see the teaching in chapter 7, verse 1 to verse 28. Vemos la enseñanza de esto en el capítulo 7 completo. And we can compare this to Genesis 14 and Psalm 110, Y comparamos eso con Génesis 14 y Salmo 110, where Melchizedek appears suddenly and then disappears. donde Melquisedec aparece de manera repentina y luego desaparece. And Hebrews 7, 1 to 10 focuses on Genesis 14. Hebreos 7, 1 al 10 se enfoca en Génesis 14, Where Melchizedek was blessed by Abraham and received tithes from him before tithes had been instituted by the Levitical priests. y donde Melquisedec es bendecido por Abraham y recibe títulos de sacerdocio antes de que se instituyera el sacerdocio levítico. So we can Hebrews 7, 11 to 28
speaks, it focuses on Psalm 110, and it speaks to a type of priest who was to come. Y luego, capítulo 7, 11 al 28, nos habla de, más bien se centra en el 110, Salmo 110, y cómo había un sacerdote que había de venir. Even though David was described as being priestly, Jesus is a Davidic king and also the priest who was to come. Y bueno, aunque David se describe de una manera como sacerdotal, Cristo es el rey que viene del linaje de David y el sacerdote que había de venir. And just as Melchizedek was superior to the Levitical priest because Abraham paid tithes to him, Pero tal como Melquisedec era superior al sacerdocio levítico porque Abraham pagó diezmos a Melquisedec, this shows an inherent subordination of Levi to Melchizedek. esto nos muestra una subordinación inherente de los levitas a Melquisedec. And a de facto subordination of Levi to Christ. Y así también, de hecho, la subordinación de los levitas a Cristo. That there is a covenant solidarity between Melchizedek and Christ. Hay una solidaridad pactual entre Melquisedec y Cristo. And nothing is said of Melchizedek's descendants or ancestors. He had no priestly lineage. Nada se dice de los ascendientes o descendientes de Melquisedec, no tiene un linaje sacerdotal. And this is important in establishing the priesthood of Christ. Y esto es importante a la hora de establecer el sacerdocio de Cristo. In the Levitical priesthood, you had to be descended from Levi. En el sacerdocio levítico tú debías ser descendiente de Leví. But with Melchizedek, Abraham's interaction served as validation. Pero en cuanto a Melquisedec, esa interacción que tuvo con Abraham sirve de validación. We see in verses 11 to 19 that the author of Hebrews writes of perfection. De los versos 11 al 19, el autor de Hebreos acá escribe sobre la perfección. And why the Levitical priesthood could never accomplish salvation. Y cómo el sacerdocio levítico no podía lograr la salvación. It's because the Old Testament was not complete. Y esto es porque el Antiguo Testamento no estaba completo. It could not make things perfect. No podría haberlos hecho perfectos. The law made nothing perfect or whole. La ley no podía completar ni perfeccionar nada. The problem with the Levitical priesthood is that the priests were sinners and they would die. El problema del sacerdocio levítico es que los sacerdotes eran pecadores y mortales. And in verses 23 to 28, it states that if the priesthood were to accomplish perfection, we would need to do it over and over again. En los versos 23 al 28 nos muestra que si fuéramos a ser perfeccionados por ese sacerdocio, tendría que ser hecho una y otra vez. And we read in Hebrews chapter 8 that Christ is a better priest because he brings a better covenant. Luego en el capítulo 8 vemos que Cristo es un mejor sacerdote porque trae un mejor pacto. Christ brings perfection. Cristo trae la perfección. And so we have the teaching in Hebrews 9:11 to 10:25. Y luego tenemos la enseñanza en the quote. Chapter 9 verse 11 to chapter 10 verse 25. Tenemos la enseñanza en capítulo 9 verso 11 al 10:25. Says that the Levitical priesthood in verses 1 to 10 was merely outward and symbolic. El sacerdocio levítico era externo y simbólico según los versos 1 al 10. And that sprinkling the blood of animals on people did not change their hearts. El hecho de rociar la sangre de animales sobre las personas no cambiaba sus corazones. That it could not clear the conscience. No podía limpiar la conciencia. There was a form of penal substitutionary atonement. Había una forma de expiación sustitutiva penal, But where bulls and goats cleanse someone externally, Christ cleanses internally.
Pero mientras los becerros, los machos cabríos podían limpiar a una persona externamente, Cristo es el que puede limpiarlos internamente. He offered himself once and for all and became the mediator of the New Testament. Él se ofreció a sí mismo una vez para siempre y así se transformó en el mediador del nuevo pacto. Christ deals with sin once and for all, not simply externally and only once a year. Cristo venció al pecado una vez para siempre, no simplemente una vez por año. In verse 23, the Old Testament sacrifices were a type, and Christ is the reality. Vemos que en el versículo 23 del capítulo 9 nos dice que estos sacrificios eran un tipo, mientras que Cristo es la realidad. So the sacrifice of animals could not cleanse one from sin, but only serve as a reminder of their sin. El sacrificio de animales no podía limpiar a nadie de su pecado, sino que más bien servía solo como un recordatorio de que hay pecado. So how do we summarize Christ's priesthood in chapter 10, verses 9 to 25? Y tenemos ya resumido el sacerdocio de Cristo, capítulo 10, versículos 9 al 25. So what Christ has accomplished as the great high priest is not just outward cleansing, but inward. Entonces lo que Cristo ha logrado como el gran sumo sacerdote no es solo una limpieza externa, sino que interna. It's not just the high priest sprinkling goat blood, but the very blood of Christ sprinkled on the heavenly altar. Lo que él ha hecho no es simplemente rociar sangre de animales, sino que rociar su propia sangre en el altar en los cielos. And so we can draw near to God in full assurance of faith that our sins have been dealt with and have a conscience clear. Y podemos así acercarnos a Dios en la conciencia, en la confianza, de que nuestros pecados han sido limpiados y nuestra conciencia también ha sido limpiada. This leads us to our next heading, the superior covenant. Y esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado, el pacto superior. So the writer in Hebrews chapter 7, verse 18 states that the Old Testament law was weak and useless. El autor en capítulo 7, verso 18, nos dice que este mandamiento anterior, la ley, era débil e inútil. And so in chapter 8, verses 6 and 7, the writer states that the New Testament is superior. En el capítulo 8, versos 5 y 6, nos dice que el nuevo pacto es superior, He says that the Old Testament is faulty. que el Antiguo Testamento es en ese sentido deficiente. So this could make it easy if we misinterpret this to just dismiss the entirety of the Old Testament. Bueno, si malinterpretamos esto, podríamos fácilmente desechar todo el Antiguo Testamento. So what exactly is the Old Covenant? Pero, ¿qué es exactamente el Antiguo Pacto? It was the covenant that the Lord made with Moses. Fue ese pacto que Dios hizo con Moisés. It established the Levitical priesthood, the tabernacle, and eventually the temple. Estableció el sacerdocio levítico, el tabernáculo y luego el templo. So what was wrong with the Old Covenant? Pero ¿qué podemos decir que estaba mal con el Antiguo Pacto? Is that there were rules regulating the priesthood. Había reglas que regulaban el sacerdocio. The regulation of the sacrifices as well as the regulation of the tabernacle. Había regulaciones para los sacrificios y para el tabernáculo. And so we can easily see that there is a problem that we face if we try to generalize. Y al ver esto podemos apreciar que se produce un problema si simplemente generalizamos. So the problem with all three was that there was three problems with the Old Covenant priesthood. Había tres problemas con el sacerdocio del Antiguo Testamento. First is the place. Primero, el lugar. In the old covenant was earthly.
El antiguo pacto era terrenal, The new covenant is heavenly. mientras que el nuevo es celestial. The second was the substance of the old covenant. El segundo problema es la sustancia del antiguo pacto, It was fleshly and carnal. que era carnal y como carnal. And the New Testament is spiritual. Mientras que en el nuevo pacto es espiritual. Third, the power of the old covenant was only temporary. En tercer lugar, el poder del antiguo pacto solo era temporal, The New Testament is eternal. mientras que el nuevo pacto es eterno. So, some summary conclusions. So, why is the new covenant superior to the old? Entonces, para resumir las conclusiones, ¿por qué el nuevo pacto es superior al antiguo? Well, not because the New Testament includes a broader covenant, but because all of the Old Testament was types and shadows that looked forward in anticipation. No es simplemente porque el nuevo pacto fuera más amplio, sino porque el antiguo tenía sombras, tipos que eran una mera anticipación del nuevo. So the New Testament has been it fulfills the old once and for all with the sacrifice of Christ. Así que el Nuevo Testamento cumple el antiguo una vez para siempre en Cristo. So let's look at some of the warning passages. Bueno, miremos algunos de los pasajes de advertencia. So the main texts are Hebrews chapter 2 verses 1 through 3. Los principales pasajes de advertencia los tenemos en Hebreos 2, 1 al 3. And this is the danger of those who've heard the word about Christ but then begin to drift. Y aquí encontramos el peligro de aquellos que escucharon la palabra sobre Cristo y empezaron a desviarse. There is a gradual falling away and a lack of diligence. Había una caída gradual y una negligencia. And the second is Hebrews chapter 3 verse 6 to chapter 4 verse 13. La segunda advertencia la encontramos en Hebreos 3:6 al 4, verso 13. So this passage here is prescriptive. Este pasaje aquí es prescriptivo, That those who are saved will persevere, and those not saved will fall away. aquellos que son salvos van a perseverar, mientras que los que no son salvos van a quedar en el camino. There is a danger of being unrepentant in your sin. Y hay un peligro en ser tentado en tu pecado, That we can become hardened in our heart and think that everything is just fine. podemos ser endurecidos pensando que todo está bien, ¿cierto? Y que no importa. This is the vigilance against the deception of sin. Ahí tenemos que tener una vigilancia, se advierte sobre eso, una vigilancia sobre el engaño del pecado. And then we also have a warning passage in Hebrews chapter 5 verse 11 to 6 verse 12. Tenemos otro pasaje de advertencia en capítulo 5, verso 11 al 6, verso 12. So so this is a proof text for those who say that you can lose your salvation. Algunos usan esto como texto prueba para aquellos que, o sea, lo usan aquellos que piensan que pueden perder la salvación como si fuera prueba de su doctrina. But the problem is that this passage does not describe people who have genuine saving faith. Pero el problema es que este pasaje no describe a personas que genuinamente tenían fe salvadora. It describes those who have suspect faith in the covenant community. Sino aquellos que tenían una supuesta fe y que estaban en la comunidad del pacto, en medio de ella. And we have the next covenant warning is in Hebrews 10, 26 to 39. La siguiente advertencia la encontramos en capítulo 10, desde el versículo 26 al 39. And this is a warning to those who are deliberate and operating in unbelief. Y esta advertencia se dirige contra aquellos que son deliberados en su incredulidad y están viviendo en ella.
This is not targeted towards believers who struggle with sin, but the hard-hearted who are in rebellion. No se dirige esta advertencia a aquellos creyentes verdaderos que están luchando con su pecado, sino a aquellos que están endurecidos en su incredulidad. Any questions? ¿Preguntas? All right, let's take a short 5-minute break. Bueno, And we'll get back and wrap up with Revelation. tomemos un break de 5 minutos y volvemos con Apocalipsis.